El Banco Central de la República Dominicana informó que el crecimiento económico acumulado del país durante el año 2025 se ubicó en un 2.1%, mientras proyecta un crecimiento de 4% para este 2026. ¿Podrá el país crecer esta cifra? ¿Qué pasó el año pasado que el crecimiento fue tan solo de poco más de 2%? ¿Cómo se compone la deuda dominicana? De esto y otros temas vamos a conversar hoy con el economista y profesor investigador Francisco Tavares. Bienvenido, Francisco. Bueno, muchísimas gracias y desde luego que me siento muy a gusto con estar en este programa y compartir con su audiencia. Gracias. Hablemos un poquito de esos números y de lo que ha dicho el Banco Central. Bueno, definitivamente que este año 2025 fue un crecimiento que no se proyectaba en principio. Desde luego que el gobierno y las estimaciones que han hecho tanto las autoridades económicas como incluso el Banco Central habían proyectado un crecimiento potencial de 4.5 que fue recortando en la medida en que la actividad económica fue ralentizándose, sobre todo en el sector construcción. Fíjense que el sector construcción es el que aporta prácticamente el 13 o el 14 o hasta el 15% del valor agregado del Producto Interno Bruto. Y en este año 2025 tuvo un decrecimiento de menos 1.8%. Este sector es clave para, digamos que, dinamizar el crecimiento económico. No Ahora, fue Francisco, posible aún. Una pregunta, porque todo gato tiene su cascabel. Y cuando hablamos de números o de metas que no se cumplen, etcétera, siempre buscamos sobre todo argumentos externos, que si en un momento la guerra de Ucrania y Rusia, que si después, no, espérate, porque Trump dijo tal cosa. El hecho que uno de los motores impulsores de la economía, por lo que mueve, por la dinámica económica que mueve a lo interno del país, no saliera a flote, no fuera el empujón. ¿A qué se debió? ¿Una mala decisión del gobierno? ¿Realmente fue porque le quitaron a los haitianos de la construcción? ¿Fue porque realmente el acero en el mundo se disparó el precio para las varillas de acero? ¿A qué se debió? ¿Alguna lógica o explicación tiene que tener que, sabiendo que el sector construcción es vital, y no es porque se descubra ahora, porque lo ha sido siempre, no salió a capítulo, no tiró, no dio con el rostro? Se debe a alguien tiene que ser responsable de eso. ¿A qué se debió? Bueno, los resultados en economía hay que verlo desde el punto de vista multifactorial. Definitivamente que los precios de los materiales de la construcción fue uno de los elementos que inciden. Y desde luego, otro factor incidente en ese resultado ha sido la baja inversión pública en infraestructura del gobierno dominicano. Y esto va de la mano de lo que todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, las restricciones presupuestarias que tiene el Estado dominicano y que no ha podido movilizar recursos desde la fiscalidad, que es el instrumento para hacer crecer las economías. No solo con reducir las tasas de interés o la tasa de política monetaria del Banco Central se podrá dinamizar el crecimiento, tiene que ser a través de la política fiscal. Y aunque se adicionaron algunos 30,000 millones de pesos alrededor en el presupuesto reformulado de mediados de año, vimos que hubo una subejecución en donde prácticamente 25,000 millones de pesos que se habían destinado, bueno, una parte importante de esos recursos no fueron ejecutados. Es decir, que ahí hay que hacer ajustes definitivamente. Y esperemos que en este año 2026, pues las autoridades del gobierno pues hagan que la política fiscal sea un poco más dinámica, que sea un poco más, digamos que importante en lo que es la dinamización de la actividad económica. Yo creo que eso fue fundamental en este año 2025 y es la razón por la cual el sector construcción
técnicamente está en una recesión y necesita no solo de medidas vamos a decir, medidas tradicionales que tienen que ver sencillamente con encaje legal y con reducción de tasas de política monetaria, que desde luego hay que ver cómo evoluciona las condiciones financieras y monetarias en Estados Unidos, en el mundo, para ver si tiene espacio el Banco Central para reducir esto y dinamizar la actividad económica a través del elemento monetario. En el 2025 estas medidas no tuvieron el efecto adecuado, el efecto esperado en la actividad económica, y es por ello que hay que activar la política fiscal como palanca de el dinamismo económico, y eso necesariamente tiene que venir con la inversión de infraestructura. Eso lo saben las autoridades y desde luego esperamos que en este año 2026 pues ya con estos elementos avisados, pues el gobierno pueda encaminar esfuerzos para su dinamización y sobre todo tratar de ejecutar lo que se presupuesta en materia de inversión pública. Profesor, por cierto, una pregunta. adelante, Dayana. ¿Influyó el contexto internacional? O sea, las tasas altas, conflictos globales, menor comercio, o los factores fueron más internos que externos? Bueno, el factor externo siempre está presente. Digamos que desde el 2022, a raíz del enfrentamiento bélico entre Ucrania y Rusia, se venía dando un cambio drástico en el escenario económico internacional que hace evidentemente que los precios de los insumos principales de la producción, tanto alimenticios como industriales, se eleven de precios. Y a todo esto llegó el otro factor incidente en el escenario internacional, que fue la llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos en enero del año 2025. Y ustedes saben ya lo que ha venido trayendo ese nuevo escenario. Estamos hablando de un gobierno que está reclamando parte de su espacio vital, no a través de lo que había sido el soft power, ¿verdad?, que es sencillamente vender el modelo democrático estadounidense como lo que debe orientar y atraer las relaciones internacionales entre Estados Unidos y sus pares, sino que ahora lo está reivindicando a fuerza de aranceles, es decir, de una política mucho más agresiva, y eso trae como consecuencia que prácticamente todas las economías satelitales, incluido la de la República Dominicana, pues tenga que verse realmente afectada y envuelta en un escenario de alta incertidumbre, porque no son tiempos tradicionales, son tiempos excepcionales, y desde luego la economía y la geopolítica están muy vinculadas y los mercados responden a las decisiones de los individuos, y si hay incertidumbre, hay poca seguridad de lo que va a pasar. Esencialmente la inversión y el consumo también se va a ralentizar, se va a aparcar, y en consecuencia el crecimiento va a ser menor. Incluso cuando vemos las estadísticas del crecimiento mundial y del crecimiento de los Estados Unidos, ha habido un recorte de alrededor de 0.5, 0.4%, y eso es debido a esa situación. Y la República Dominicana, un país que en todos sus flujos económicos depende más de un 60% de los Estados Unidos, lo que ocurre allí, lo que ocurre en la región, pues evidentemente va a traspasar las fronteras de nuestro país y va a afectar tanto el consumo, la inversión, y desde luego el gobierno, aunque ha mantenido la misma política económica de años anteriores, incentivando la inversión extranjera a través de exenciones fiscales, etcétera, hay que ser un poquito más innovador y mirar más allá de lo que se puede hacer, porque estos elementos que antes nos estaban dando resultados ya no son automáticos esos resultados, y hay que pensar por afuera de la caja de herramientas de política económica. Ahora, usted decía de cumplir con lo que se planifica, con lo que se presupuesta. En materia del gasto público, de inversión pública, realmente ya se ha visto que en enero no se cumplió lo que se había planificado para la inversión pública.
Bueno, es lo que precisamente estoy señalando. Esto demuestra algunos elementos de, digamos, de falta de planificación. Las instituciones que tienen que velar por llevar el plan de ejecución de obras, sobre todo el Ministerio de Viviendas y Edificaciones, el Ministerio de Obras Públicas, todos los ministerios que tienen que ver con el área de la ejecución de la inversión real, la inversión de infraestructura productiva, tienen que ser bastante eficientes en llevar el programa de ejecución de gastos para que al final de año los impactos o el impacto que se pueda materializar por esas inversiones, que son las que realmente impactan las comunidades, porque cuando se hace un acueducto en el tiempo adecuado, cuando se hace una infraestructura de transporte como una línea del metro, eso aumenta la productividad, aumenta el dinamismo económico porque genera demanda agregada, relaciona el consumo de esa inversión pública con otras inversiones ramificadas en el sector privado y genera empleos formales y mejora los ingresos de los trabajadores. Es decir, así es que se visualiza el sistema económico desde el punto de vista de la demanda agregada. Por lo tanto, el llamado es a que por lo menos lo poco que se va a ejecutar, porque nunca es suficiente para la República Dominicana, porque es un país en crecimiento sostenido y que, dicho por muchísimos estudios que se han hecho, tiene un déficit de infraestructura que va desde el 3.5 al 4.5% del PIB. Es decir, tenemos que ejecutar esas inversiones para poder seguir creciendo y desde luego pensar en reformas estructurales, reformas como a la fiscalidad, como a los mercados de trabajo, como a otros mecanismos que impulsen la competitividad de la economía dominicana y que la sitúe ya como una economía que de mediano a alto ingreso y que podamos superar incluso esa clasificación del desarrollo y lograr ser una economía, ¿por qué no?, avanzada en unos 30 a 40 años. Eso hay que planificarlo y hay que cumplirlo. Una pregunta, profesor. El Banco Central proyecta un 4% para este año. ¿Esto es una meta realista o es demasiado optimista según el contexto actual con el que contamos? Yo le agregaría a la pregunta de Dayana, doctor, ¿qué garantías hay de que esta vez se cumpla? Como usted decía al inicio, bueno, se había proyectado también un crecimiento del 4.6% para el 2025 y se fue reduciendo y terminamos, costó trabajo llegar a 2 puntos, costó trabajo. ¿Qué garantía hay que no pase lo mismo en el 26? Bueno, Cavada, yo creo que no hay ninguna garantía, porque siempre los modelos de pronóstico hacen sus estimaciones de acuerdo a que no suceda nada, o sea, que las condiciones estén, como están ahora y que eso sea lineal en un año. Es decir, que si aquí pasa un ciclón o cualquier evento no esperado, o sencillamente Donald Trump trata de apropiarse de Groenlandia y eso desata un enfrentamiento bélico con Rusia, por ejemplo, eso va a afectar definitivamente las proyecciones económicas. Es decir, que ese 4% que define el Banco Central es de acuerdo a unos parámetros que ellos estiman de que no va a suceder nada y que dada el crecimiento histórico de la economía dominicana, pues entonces llegaremos a la meta del 4 o el 4.5%. No solamente el Banco Central ha proyectado alrededor de 4, el mismo Fondo Monetario Internacional ha determinado más o menos que ese será el crecimiento. Y recientemente en un informe de la Universidad de Harvard se proyectó ya para un escenario un poco más distante un 4% más o menos, 3.82, pero eso es para los próximos 30 años. Es decir, que República Dominicana tiene que garantizar un nivel de crecimiento alrededor del 4.5%, que es su crecimiento potencial. Cuando hablamos potencial es que tenemos los factores productivos, tenemos el trabajo cualificado o no cualificado y tenemos las herramientas para crecer eso, si no sucede nada. Y desde luego que estos son escenarios que pueden ir cambiando, como en efecto en el 2025
ocurrió. Ya, en torno al tema de la deuda, que siempre preocupa, y sobre todo a la oposición que hace, levanta bandera con ese tema, como algo malo o feo. No está mal endeudarse, lo que hay que hacerlo con proporción, realmente con un criterio. ¿Cómo andamos en esa asignatura? ¿Está pendiente? ¿Estamos manejando bien la deuda? Bueno, digamos que la deuda es un resultado del ejercicio fiscal del gobierno en los últimos años, las últimas décadas. Y la deuda es un resultado, por lo tanto. Decimos que la deuda es un problema para República Dominicana porque hay un elemento de sostenibilidad que hay que garantizar. ¿Qué tan sostenible es la deuda? Es lo que debemos analizar precisamente. Y cuando analizamos esa sostenibilidad, tenemos que ver qué porcentaje de nuestros ingresos tributarios, de nuestros ingresos fiscales, estamos dedicando al pago de intereses y amortización de la deuda anualmente. Lo que dice esa estadística es que estamos dedicando un 25 a un 26% de nuestros ingresos que vienen de impuestos y otros ingresos para solamente pagar el elemento de la deuda que vence, es decir, los intereses y la amortización. Y hay algo muy preocupante que a mí me parece que se debe enfocar. Y es que, a diferencia de los últimos 10 años, el componente del servicio de la deuda se ha invertido. Antes se pagaba 60% en promedio de amortización y un 40% del servicio de la deuda para el pago de intereses. Y ahora se paga 63% de intereses y solo un 30 y tantos % de amortización. ¿Y qué diferencia tiene esto? Bueno, ¿qué complicaciones tiene esto? Bueno, que hay indicios, entonces, partiendo de esta estadística, que nosotros estamos incurriendo en una tendencia de rollover de la deuda. El rollover es como un efecto de bola de nieve, que pagamos deuda o contratamos deuda para cumplir con los compromisos de deuda que vencen actualmente y así seguimos la cadena. Eso solo puede ser enfrentado si desde el Estado y la sociedad entera de la República Dominicana, todas sus fuerzas vivas, sus academias, sus instituciones sociales, se dedican a debatir el tema con seriedad. Y definitivamente que eso nos lleva a un mandato. Hay un mandato de ley que es establecer el llamado pacto fiscal, que se ha manoseado, se ha dicho mucho sobre eso, pero que nadie quiere asumir. Y desde luego que ese tipo de decisiones, aunque en materia estructural tienen un gran impacto económico hacia futuro, nadie quiere asumir el reto político porque es la realidad. Esto es un elemento que ya rebasa lo económico, sino que también involucra lo político. No se quiere afectar intereses que sabemos que deben supeditarse al interés común, al interés colectivo. Sí, ahorita volveremos con el tema fiscal, pero quería apuntar algo sobre el tema de la deuda. Hoy precisamente el Ministerio de Hacienda y Economía dijo que había completado una exitosa emisión externa por 2.750 millones de dólares, equivalente aproximadamente a 2.6 veces el monto ofertado. Dice, la operación registró una demanda superior a los 7.200 millones. Estaba hablando de una emisión de bonos soberanos. Sería bueno explicarle a la gente en qué consiste este tema de los bonos soberanos. ¿Es más deuda? ¿Cuál es el éxito de colocar todos estos bonos en el mercado internacional? Bueno, recientemente nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales hicimos un estudio sobre la deuda pública y ahí establecimos la preocupación precisamente del gran endeudamiento que está teniendo el Estado Dominicano con estos instrumentos de deuda a través de bonos. Si bien es cierto que los tenedores de bonos en el extranjero
ven en República Dominicana una economía estable, una economía en donde hay bajo riesgo político, bajo riesgo económico por el momento. Y eso hace que cuando se emita este tipo de instrumentos de deuda por un monto X en los mercados internacionales, prácticamente la demanda de esos bonos realmente duplica el monto que se está requiriendo para financiar el Estado. No menos cierto es que las economías no crecen de manera sostenida a un ritmo. Pueden haber crisis, pueden haber ciclos que afecten la capacidad económica del Estado de poder pagar. En consecuencia, estos instrumentos que lo compran personas físicas, inversionistas, empresas en los mercados internacionales, cuando son voluminosos, y de hecho casi el 95% de nuestra deuda externa están denominadas en bonos, ya ni siquiera los organismos multilaterales, como es parte de la estrategia de la deuda, se están contemplando, y esos bonos tienen una tasa de interés promedio más elevada que estos endeudamientos multilaterales. Tenemos que ser bastante cuidadosos con contratar esa cantidad de bonos de manera constante. El Ministerio de Hacienda ha estado siempre con el mismo relato de que eso revela que República Dominicana es un país de confianza para los inversionistas extranjeros en ese tipo de instrumentos, pero hay que decir que si ocurre en algún momento una crisis de deuda en República Dominicana, será bastante difícil poder renegociar esa deuda en bonos, porque hay que sentarse con miles y decenas de miles de inversionistas privados en esos bonos, en esos papeles de deuda del Estado Dominicano, que no es lo mismo que si esa deuda se debe con el Fondo Monetario Internacional, con el BID, etcétera, donde hay un solo acreedor y desde luego hay posibilidades de establecer una quita o una negociación más favorable para el Estado Dominicano. Yo veo bastante peligro en este aumento constante. En promedio ha sido de 3.500 a 3.000 millones de dólares anuales, y una gran parte de esa deuda que sea en bonos externos que adquieren estos inversionistas extranjeros en los mercados internacionales. Para mí hay que mirar con mucho cuidado este tema, porque los resultados económicos y la capacidad de repago de esa deuda que se debe al crecimiento, a la estabilidad económica de nuestro país, no está garantizada en el tiempo, porque las economías no crecen de manera lineal. Puede ocurrir cualquier situación, y desde luego que en un momento de tanta incertidumbre e inestabilidad económica mundial, la República Dominicana, no lo queremos así, puede incluso caer en un bache económico. Ya. Bueno, pues gracias, profesor, por seguir asesorándonos en temas económicos de esta naturaleza en cuanto a la salud de nuestra economía. Así que la invitación para que en otra ocasión abordemos un poquito también el tema de la reforma fiscal, cómo hacerla, cómo evitar seguir postergándola, cómo evitar que el peso de la política decida sobre la política económica, que son dos cosas diferentes, porque de algún lado tienen que salir los recursos para poder continuar desarrollando el país sin tener que endeudarnos de una manera tan complicada y tan incierta en algunos momentos. Gracias a Francisco Tavares Vázquez, gracias por acompañarnos en este magazine que no tiene nombre.